La pluma se cernía apenas un aliento por encima del papel. Al otro lado de la mesa pulida, la mano del jefe de la mafia temblaba tanto que la tinta se estremecía en su línea de firma, como si su cuerpo ya supiera que este era el momento en que su imperio colapsaría. Su traje era perfecto, pero su rostro no lo era. El sudor se acumulaba en su sien. Su mandíbula estaba apretada como si mordiera cristales rotos. A su alrededor, hombres de traje oscuro permanecían rígidos y en silencio, con los ojos fijos en el documento de transferencia de activos como si fuera una sentencia de muerte esperando ser sellada. Entonces, apenas audible, alguien habló. Señor, por favor, no firme eso. Una camarera estaba al borde de la habitación, aún sosteniendo una bandeja de vasos de tequila. Su uniforme estaba descolorido, sus dedos aún húmedos de limpiar la barra, pero sus ojos estaban fijos en los papeles como si hubiera visto algo que nadie más notó. Uno de los hombres de Damián Cortés se acercó a su arma. Esta es una reunión privada. Sáquenla. Pero el jefe de la mafia no se movió. La miró medio furioso, medio desesperado, porque por primera vez en semanas, alguien en esa habitación sonaba seguro. La cantinera se acercó, con la voz temblorosa, pero firme. Hay un error, dijo, señalando una línea. Uno grande. La mano del jefe de la mafia se detuvo sobre la línea de la firma. Y en ese silencio, todos se dieron cuenta de que un pequeño error podría decidir si lo pierde todo o si toda la verdad está a punto de estallar. Antes de sumergirnos en cómo una camarera salvó un imperio de la mafia, dime desde dónde nos estás viendo ahora mismo. Si te encantan las historias de coraje, traición y héroes inesperados, dale al botón de suscribir para no perderte lo que sucede a continuación y dale un me gusta. Ayuda a que más personas encuentren historias que nos recuerdan que las voces pequeñas pueden hacer temblar a los poderosos. La habitación se congeló como si alguien le hubiera quitado todo el aire. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Uno de los hombres de Damián Cortés seguía buscando su arma, su dedo rozando la fría empuñadura de metal. Pero antes de que pudiera sacarla, Mateo Cruz levantó una mano. Solo un pequeño gesto, suave, pero fue suficiente para que todos en la habitación entendieran que si alguien ponía una mano sobre esa chica, esa persona no saldría de ese edificio por su propio pie. El hombre de Damián dudó, luego bajó lentamente la mano. Sus ojos aún asesinos mientras miraba a la pequeña cantinera de pie, temblando, con una bandeja de bebidas en sus manos. Mateo no miró al subordinado del enemigo, su mirada fría y gris fija en la chica, como si intentara leer cada pensamiento dentro de su cabeza. Luego se volvió hacia el hombre sentado a su derecha, un abogado canoso con un traje gris, su rostro tan tenso que las arrugas de su frente parecían más profundas de lo habitual. Santiago Morales, el abogado personal de Mateo durante 15 años, el hombre que había redactado cientos de contratos, el hombre que se creía que había revisado cada número de este documento con meticuloso cuidado. Revisen de nuevo, dijo Mateo, con su voz baja y sin prisas como si contuviera una tormenta dentro de él. La línea que ella señaló. Ahora mismo. Santiago tragó, asintió, luego hojeó los papeles apresuradamente. Sus dedos temblaron ligeramente mientras trazaban cada cifra, cada línea de letra minúscula. La habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar el suave roce del papel, el tic-tac constante del reloj de pared, como si contara hasta algo inevitable. Sofía se quedó allí, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, sintiendo como si todas las miradas en la habitación la estuvieran quemando. No sabía si era valiente o una locura abrir la boca en esa habitación, pero había visto ese número. Lo había visto claramente y no podía quedarse en silencio. Santiago de repente levantó la cabeza, su rostro pálido como si acabara de ver un fantasma. Miró a Mateo, luego el documento, luego de vuelta a Mateo, como si no pudiera creer lo que veía en sus propios ojos. Tiene razón, dijo, su voz ronca. La deuda consolidada del acuerdo de Eastport figura como 47 millones de dólares, pero según el contrato original, solo el 60% nos fue transferido. La cifra real debería ser de 28 millones.
Hay 19 millones de dólares añadidos sin razón. Mateo no dijo nada, pero apretó la mandíbula tan fuerte que se le notaba el músculo temblar bajo la piel. 19 millones de dólares. Suficientes para llevarlo a la bancarrota. Suficientes para obligarlo a ceder sus activos a un enemigo. Suficientes para destruir todo lo que había construido en 20 años. Y alguien lo había hecho a propósito. El hombre de Damián Kosav se puso de pie. Su rostro se puso de un color morado oscuro y furioso. ¿Qué es esto?, rugió. ¿Están tratando de ganar tiempo? Mateo se levantó lentamente, casi una cabeza más alto que él, sus ojos fríos como el hielo. No firmaré nada hasta que cada número sea verificado de nuevo desde el principio. El hombre apretó los dientes. Tiene 72 horas, Cruz. 72 horas para pagar la deuda o firmar la transferencia. Si no, no culpes a Damián por no ser misericordioso. Luego se dio la vuelta, hizo una señal a su equipo y todo el grupo salió de la sala de conferencias como un vendaval. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, dejando un silencio pesado y aplastante. Ricardo López, el hombre que había estado detrás de Mateo durante 10 años, su mano derecha más confiable, se acercó, su rostro tenso por la preocupación, su voz ligeramente inestable. Jefe, ¿qué hacemos ahora? 72 horas no son suficientes para verificar todo. Si esto es una conspiración, necesitamos saber quién está detrás. Mateo no respondió, ni siquiera miró a Ricardo. Sus ojos grises seguían fijos en la esquina de la habitación, donde la camarera intentaba escabullirse hacia la puerta lo más silenciosamente posible. Había dejado la bandeja en algún momento, con las manos juntas como si intentara contener el temblor. Sabía que había hecho algo imprudente, y ahora solo quería desaparecer de allí antes de que alguien cambiara de opinión sobre dejarla vivir. Pero en el momento en que su mano tocó el picaporte, una voz baja sonó detrás de ella. «Detente». Sofía se quedó rígida. Se volvió lentamente, su corazón latiendo salvajemente. Mateo caminaba hacia ella, cada paso resonando en el suelo de madera. Se detuvo a menos de 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para que ella captara el olor a tequila y sándalo en él. Lo suficientemente cerca para que ella viera los hilos rojos de sangre en sus ojos grises, la marca de noches sin dormir. ¿Nombre?, preguntó. Sofía, salió su voz. Sofía Hernández, repitió Mateo lentamente, como si grabara cada sílaba en su memoria. Sofía Hernández. Luego inclinó la cabeza, estudiándola con una mirada indescifrable. Sofía Hernández, no vayas a ninguna parte, no he terminado contigo. Sofía tragó la sensación como si alguien le acabara de verter un balde de agua helada por la espalda. No sabía si esas palabras eran una amenaza o una especie de salvación. Pero una cosa sabía con certeza, su vida nunca volvería a ser la misma. La pequeña sala de espera estaba al final del pasillo, lejos de la sala de conferencias principal. No había ventanas, solo un sofá de cuero negro, una mesa de cristal y 4 paredes blancas y frías que parecían una celda. Sofía se sentó allí con las manos en los muslos, la espalda recta, los ojos fijos en el espacio vacío frente a ella. No temblaba. Eso la sorprendió más que nada. Acababa de abrir la boca para evitar que un jefe de la mafia firmara un contrato frente a su enemigo. Acababa de señalar un error que un equipo entero de abogados pagados con millones de dólares no había visto. Debería haber estado temblando, llorando, rogando que la perdonaran. Pero no lo estaba. Tal vez era porque se había acostumbrado demasiado a tener miedo. Tal vez era porque había vivido demasiadas noches sin dormir preocupada por las facturas del hospital, por la cirugía de Gracia, por lo que comerían mañana. El miedo se había convertido en un viejo compañero, y esa noche simplemente vestía un nuevo abrigo. Sofía pensó en lo que acababa de suceder. Podría morir. El pensamiento pasó por su mente tan ligeramente como una brisa. Podría morir porque se atrevió a hablar en una habitación llena de asesinos. Pero entonces otro pensamiento se abrió paso. Más cálido, más fuerte. Al menos una vez en su vida había hecho lo correcto. Al menos una vez no había agachado la cabeza, no se había quedado en silencio. No había fingido que no veía nada. Y no importaba lo que sucediera después,
Nadie podría quitarle eso. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Sofía levantara la cabeza. Mateo Cruz entró solo, sin guardaespaldas, sin abogados, sin Ricardo López. Cerró la puerta detrás de él, un pequeño clic en el silencio, como el sonido de una pistola al amartillarse. Sofía se levantó por instinto, pero no retrocedió. Lo miró a los ojos, luchando por mantener la voz firme. Mateo se detuvo a unos pasos de distancia, se cruzó de brazos y ladeó la cabeza, estudiándola como si fuera un objeto extraño que nunca antes había visto. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, preguntó, su voz baja y uniforme. Sofía respiró hondo. Le salvé la vida, respondió ella. Mateo ni lo negó ni asintió. Solo siguió observándola, sus ojos grises afilados como una navaja. ¿Cómo lo viste?, preguntó. Todo mi equipo legal, a quienes les pago cientos de miles de dólares al año. Nadie lo atrapó, pero una camarera con un uniforme viejo sí lo hizo. ¿Cómo? Sofía dudó por un segundo, luego decidió decir la verdad. Estudié contabilidad, 2 años antes de que tuviera que abandonar. Estoy acostumbrada a mirar números. Cuando dejé la bandeja, mis ojos pasaron por esa página. Las cifras no coincidían. El total no igualaba las partes sumadas. Es un error básico que cualquier estudiante de primer año de contabilidad reconocería. Mateo permaneció en silencio por un largo momento. Luego caminó hacia la mesa de cristal y recogió una delgada carpeta que Sofía no había notado que estaba allí. La abrió, hojeó algunas páginas, luego leyó en voz alta. Sofía Hernández, 27 años, huérfana a los 8 años, criada en el orfanato de Santa María en el lado sur, estudió contabilidad en el Colegio Comunitario de Chicago. Abandonó en su segundo año por razones financieras. Actualmente es camarera en este club desde hace 14 meses. Sofía sintió que el calor le subía al rostro. La había investigado. Mientras ella había estado sentada allí, él había hecho que alguien investigara toda su vida. Mateo continuó leyendo, su voz sin emoción. Una hermana menor llamada Gracia Hernández, de 24 años, actualmente en el Hospital Northwestern Memorial. Cardiopatía congénita. Necesita cirugía urgente. Costo estimado, $200,000. Actualmente, tu cuenta tiene menos de 3,000. La miró. ¿Me equivoco en algo? Sofa la apretó los dientes, luchando contra la ira que le hervía en el pecho. ¿Qué quieres? Mateo cerró la carpeta y la arrojó suavemente sobre la mesa. Necesito averiguar quién falsificó esos números, quién trató de tenderme una trampa, y necesito a alguien que pueda ver lo que otros pasan por alto. Le sostuvo la mirada. Ayúdame a encontrar al traidor. Pagaré la cirugía de tu hermana. Todo. Sofía sintió como si alguien la hubiera golpeado en el pecho. Abrió la boca, la cerró, luego la abrió de nuevo. Finalmente la ira estalló más fuerte que el miedo. ¿Me estás comprando?, preguntó, su voz temblando de rabia. ¿Crees que puedes usar a mi hermana para obligarme a trabajar para ti? Mateo no se inmutó por su furia. No, dijo, su tono frío como el hielo. Estoy ofreciendo un trato justo. Tienes lo que necesito. Ojos que captan lo que otros pasan por alto. Yo tengo lo que necesitas. Dinero para salvar a tu hermana. Nadie le debe nada a nadie. Nadie fuerza a nadie. Puedes negarte y salir de aquí ahora mismo. No te detendré. Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza. Pero si te niegas, tu hermana morirá. No por mí, sino porque no tienes el dinero, y tendrás que vivir con eso por el resto de tu vida. Las palabras golpearon a Sofía como un balde de agua fría. Quiso gritarle a la cara. Quiso decirle que era un manipulador asqueroso, pero no pudo porque tenía razón. Gracia estaba acostada en una cama de hospital, la piel pálida, los labios teñidos de morado, su corazón debilitándose día a día. El médico había dicho que si no se operaba en 2 meses, no lo lograría, y Sofía no tenía el dinero. Había hecho todo lo que pudo, tomado turnos nocturnos adicionales, vendido todo lo valioso que tenía, pedido prestado a quien quisiera prestarle. Pero $200,000 eran un número imposible para una camarera que ganaba menos de 3,000 al mes. Sofía cerró los ojos y respiró hondo. Luego los abrió,
Miró fijamente a Mateo Cruz, al jefe de la mafia de pie frente a ella con una oferta que no podía rechazar. «Está bien», dijo, su voz fría como el acero. «Te ayudaré, pero con una condición». Mateo levantó una ceja, esperando «si me mientes», dijo Sofía, mirando directamente a sus ojos grises como el hielo. «Lo quemaré todo lo que tienes, incluso si muero con ello». El silencio se extendió. Entonces, por primera vez esa noche, Mateo Cruz sonrió. No una sonrisa cálida, no una amistosa, sino la sonrisa de alguien que acababa de encontrar algo raro, algo que había estado buscando durante mucho tiempo sin saberlo. «Trato hecho», dijo. La oficina privada de Mateo Cruz en el ático estaba en el piso más alto del edificio, con vistas a todo Chicago por la noche. Pero Sofía no tuvo tiempo de disfrutar la vista. Frente a ella había 3 años de archivos financieros apilados como una montaña. Miles de páginas repletas de números, contratos y recibos de transferencia. Se dejó caer en la silla de cuero, respiró hondo y comenzó. La primera noche pasó en silencio. Sofía leyó cada página, cada línea, cada cifra usando habilidades contables que había creído haber olvidado hace mucho tiempo. Creó hojas de cálculo en la computadora, marcó gastos inusuales, comparó informes entre sí. Sus ojos ardían rojos por la falta de sueño, pero no se detuvo. Gracia estaba acostada en una cama de hospital, esperando una cirugía que podría salvarle la vida. Y Sofía no fallaría. Para la segunda noche, comenzó a ver un patrón. Cada 3 meses, aparecía un pago bajo un nombre diferente. A veces se registraba como tarifas de mantenimiento de equipos portuarios, a veces como costos especiales de transporte, a veces como honorarios de consultoría legal, diferentes etiquetas, pero los montos siempre oscilaban entre 500,000 y 1 millón cada vez. Durante 3 años, casi 19 millones habían desaparecido a través de esos gastos. Sofía sintió que su corazón se aceleraba mientras investigaba cada transacción. Cada uno de esos pagos anormales compartía un hilo conductor. Todos habían sido aprobados por la misma persona, Ricardo López, la mano derecha de Mateo, el hombre que había preguntado, «¿Qué hacemos ahora?». Con una preocupación que había sonado tan convincente, Sofía no quería creerlo. Revisó de nuevo, luego de nuevo, y una tercera vez, pero la evidencia no mentía. La firma digital de Ricardo López estaba en cada orden de transferencia. Siguió investigando, siguiendo el rastro de esos 19 millones. Las transacciones pasaron por un laberinto de cuentas, pero al final, todas conducían al mismo destino. Una empresa fantasma en las Islas Caimán llamada Meridian Holdings. Sofía la buscó, y lo que encontró hizo que la sangre en sus venas se congelara. Meridian Holdings estaba directamente relacionada con la red financiera de Damián Kosav, el hombre que quería apoderarse del imperio de Mateo, el enemigo contra el que Mateo estaba luchando. La imagen completa se formó frente a Sofía, despiadada e inconfundible. Durante 3 años, Ricardo López había estado transfiriendo dinero en secreto a Damián Kosav. 19 millones de dólares, la cantidad exacta que se había añadido a la deuda de Mateo. Esto no era un error, era un esquema calculado de antemano. Alguien había empujado deliberadamente a Mateo a una trampa, y ese alguien era la persona en la que más confiaba. Sofía encontró más pruebas en una antigua copia de seguridad del servidor de la empresa. Correos electrónicos cifrados entre Ricardo y una dirección anónima. Pero el contenido era lo suficientemente claro como para hacer imposible la negación. Horarios, cantidades, fechas de transferencia, todo coincidía con los gastos anormales que había descubierto. Se sentó allí mirando la pantalla de la computadora, sin saber qué se suponía que debía sentir. Había encontrado la respuesta, pero esa respuesta destruiría a Mateo, el hombre que había confiado en Ricardo durante 10 años, el hombre que había tratado a Ricardo como un hermano. El sonido de la puerta al abrirse sobresaltó a Sofía. Mateo entró, todavía con su traje negro, pero con arrugas que Sofía no recordaba haber visto antes, como si no hubiera dormido en absoluto. La vio sentada allí, con el cabello desordenado,
los ojos enrojecidos por el insomnio, tazas de café vacías apiladas en el escritorio. No dijo nada. Solo se acercó, puso una taza de café recién hecho frente a ella, luego fue a la ventana y se quedó mirando la ciudad de Chicago hundiéndose en la oscuridad. El silencio se extendió. Sofía observó su espalda, ancha y solitaria bajo la tenue luz. No quería decir lo que estaba a punto de decir, pero había prometido ayudarlo a encontrar la verdad. Y la verdad no siempre era amable. Señor Cruz, dijo Sofía por fin, su voz pesada como si llevara una piedra sobre sus hombros. Lo encontré. Alguien de su organización ha estado transfiriendo dinero a Damián Kosav durante 3 años. Mateo no se dio la vuelta. Se quedó allí, inmóvil como una piedra, mirando las luces parpadeantes de abajo. ¿Quién?, preguntó, su voz baja y uniforme, pero Sofía pudo escuchar la fractura oculta dentro de ella. Sofía dudó. Bajó la mirada hacia la carpeta de pruebas en sus manos, gruesa con páginas que lo cambiarían todo. Sabía que una vez que lo dijera, nunca podría retractarse. Sabía que la respuesta lo destrozaría, al hombre en quien más confiaba, el nombre. Lo dijo, su voz casi un susurro. Los hombros de Mateo se tensaron. Sofía pudo ver los músculos de su espalda tensarse debajo de la tela del traje, pero él todavía no se dio la vuelta. Permaneció allí, de cara a la ciudad, como si no mirarla pudiera hacer irreal lo que acababa de decir. Tal vez no quería que ella viera su rostro en ese momento. Sofía le pidió a Mateo que la dejara regresar al apartamento a recoger algunas cosas que Gracia necesitaba. Su hermana seguía en el hospital y Sofía quería llevarle la almohada de algodón que Gracia había tenido desde la infancia. Lo único que podía ayudarla a dormir durante las largas y brutales noches en que su condición cardíaca la atormentaba. Mateo asintió, pero había algo en sus ojos que Sofía no podía leer. Un momento de vacilación o quizás un cálculo que ella aún no entendía. No dijo nada más, solo asintió, luego se volvió hacia la ventana, aún digiriendo lo que ella acababa de revelar sobre el traidor. A las 2 de la mañana, un taxi dejó a Sofía en la boca del callejón que conducía al deteriorado complejo de apartamentos en el lado sur. Aquí es donde ella y Gracia habían vivido durante los últimos 5 años. Un apartamento estrecho con moho trepando por las paredes y el sonido de ratas corriendo por la noche. No es un lugar donde nadie debería tener que vivir, pero el único lugar que las dos hermanas podían permitirse. Sofía se movió rápidamente por el oscuro callejón, con la llave ya apretada en la mano. Había caminado por este callejón cientos de veces. Conocía cada charco de agua estancada, cada cubo de basura apestoso, cada esquina sombría donde los adictos solían reunirse. Pero esa noche, algo era diferente. El aire se sentía más denso de lo habitual. El silencio era tan completo que podía escuchar su propio latido. Y cuando Sofía se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Dos figuras oscuras aparecieron de ambos lados, rápidas como fantasmas. Una mano áspera le cubrió la boca, ahogando el grito que le subía por la garganta. Otro puño se clavó directamente en su estómago, doblándola por la mitad, quitándole el aire de los pulmones. Sofía luchó con el instinto de supervivencia. Le rascó la cara al hombre que la sujetaba. Sintió cómo la piel se desgarraba bajo sus dedos. Él siseó de dolor, maldijo en un idioma que ella no entendía, pero no la soltó. Luego algo duro le cayó en la nuca. Dolor, un destello blanco, y luego la oscuridad lo engulló todo. Disparos rompieron la noche. 2 tiros, secos y finales, como un trueno estallando bajo un cielo claro. Sofía lo escuchó de lejos, como si se estuviera hundiendo en el fondo de un lago profundo mientras alguien la llamaba por su nombre desde la superficie. Sintió que las manos que la sujetaban se aflojaban repentinamente, el sonido de los cuerpos cayendo al suelo húmedo. Luego alguien la levantó, suave pero firme. El aroma a sándalo y whisky flotaba en el aire. El mismo aroma que había captado en esa sala de conferencias esa noche, cuando una pluma se cernía sobre el papel y ella había hecho la cosa más imprudente de su vida. Mateo. Sofía quiso abrir los ojos, quiso hablar, pero su cuerpo ya no obedecía.
La oscuridad la arrastró más profundamente y ella se dejó llevar. Cuando Sofía despertó, no estaba en el frío cemento del callejón. Estaba acostada en una cama grande, con sábanas blancas y nítidas, en una habitación espaciosa que nunca había visto antes. Las ventanas del suelo al techo dejaban entrar la luz del sol de la mañana, cálida y suave. Nada como la luz tenue que se filtraba a través de la cortina rota de su apartamento en el barrio marginal. Hermana, la voz familiar hizo que Sofía girara la cabeza. A pesar del agudo dolor detrás de ella, Gracia estaba sentada junto a la cama, con los ojos hinchados de tanto llorar, las mejillas aún húmedas de lágrimas. Ambas manos agarrando las de Sofía como si soltarla significaría perderla para siempre. Su hermana estaba más delgada que la última vez que Sofía la había visto, la piel pálida por la enfermedad, pero sus ojos aún brillaban cuando vio a Sofía despertarse. Estaba tan asustada, sollozó Gracia. Dijeron que fuiste atacada. Dijeron que si el señor Cruz no hubiera estado allí, habrías... Sofía intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor que le recorría desde la nuca hasta el cuello. Se llevó una mano a la nuca y sintió el grueso vendaje que la cubría. ¿Él te trajo aquí?, preguntó, con voz ronca. Gracia la sintió, aún agarrando la mano de su hermana con fuerza. Mandó que me recogieran del hospital en medio de la noche. Dijo, a partir de ahora nos quedaremos aquí. Dijo, un médico privado se encargará de mí. ¿Sabes lo que está pasando? Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió. Mateo Cruz entró, todavía con su conocido traje negro, pero con arrugas que Sofía no recordaba haber visto antes, como si no hubiera dormido en absoluto. Sus ojos grises se posaron en Gracia, luego se fijaron en Sofía. ¿Puede tu hermana salir?, dijo con calma, pero no era una pregunta. Gracia miró a Sofía, preocupada, pero Sofía asintió para tranquilizarla. Su hermana se levantó de mala gana, lanzando una última mirada a Mateo antes de cerrar la puerta detrás de ella. La habitación se sumió en el silencio. Mateo se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, sin acercarse. A partir de ahora, vivirán aquí, dijo. Su voz no dejaba lugar a discusión. Su hermana también. Mi médico privado se encargará de todo lo de ella. No hay negociaciones. Sofía quiso protestar. Quiso decir que no necesitaba la caridad de nadie. Quiso decir que se había ocupado de sí misma y de Gracia durante casi 20 años. Pero luego recordó la mirada en los ojos de Gracia mientras la tenía de la mano. Esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía había visto esperanza en los ojos de su hermana. Y Sofía no pudo decir una palabra. ¿Por qué?, preguntó en su lugar, su garganta rasposa como arena. ¿Por qué me salvaste? Mateo no respondió de inmediato. Miró por la ventana donde la ciudad de Chicago despertaba bajo el amanecer. El silencio se prolongó, pesado y lleno de cosas sin decir. Porque eres la única persona en 10 años que se ha atrevido a decirme la verdad, dijo finalmente, su voz baja y lejana. No tengo muchas personas así. Luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta detrás de él sin decir una palabra más. Sofía lo vio irse, su pecho adolorido por la herida. Pero algo más le dolía, también. Algo más profundo, más difícil de nombrar. Algo que ella nunca se había permitido sentir. Unos días en el ático de Mateo Cruz pasaron como un extraño sueño del que Sofía no estaba segura de querer despertar. La herida en su cabeza sanaba, dejando solo un leve moretón escondido bajo su cabello. Gracia estaba bajo el cuidado del médico privado de Mateo las 24 horas del día, y por primera vez en años, su hermana podía dormir toda la noche sin ser despertada por un dolor cardíaco repentino. El médico programó la cirugía dentro de las próximas 2 semanas, diciendo que con una preparación cuidadosa y equipo moderno, las posibilidades de éxito eran muy altas. Sofía escuchó eso y las lágrimas simplemente corrieron por su rostro, imposibles de contener. Durante tantos años había rezado por este momento, y ahora estaba lo suficientemente cerca como para casi tocarlo. Pero cuando llegó la noche, cuando el ático se sumió en la quietud, y Gracia dormía profundamente,
en su propia habitación. Sofía aún no podía cerrar los ojos. Se quedó en la cama mirando el techo desconocido, pensando en todo lo que había sucedido durante la última semana. Había entrado en un mundo al que no pertenecía. Había visto sangre, casi había muerto, y había descubierto al traidor de un jefe de la mafia. Su vida había tomado un camino que no podía haber imaginado, y Sofía no sabía qué se suponía que debía sentir al respecto. Alrededor de las 200 de la mañana, se rindió a intentar dormir. Se puso un cardigan delgado y salió al balcón, esperando que el aire nocturno calmara su mente. Pero cuando la puerta de cristal se abrió, se dio cuenta de que no estaba sola. Mateo estaba allí, apoyado en la barandilla, con un vaso de tequila en la mano, su mirada distante mientras observaba la ciudad de Chicago brillar debajo. No se giró cuando escuchó la puerta, como si hubiera sabido que ella vendría. Sofía dudó por un momento, luego salió y se quedó a unos pasos de distancia, mirando con él las luces parpadeantes que se extendían hasta el horizonte. El silencio perduró. El aire nocturno era fresco, llevando el aroma de la ciudad, el humo del escape, los sueños y las pesadillas de millones de personas. «No puedes dormir», dijo Mateo por fin, su voz baja y uniforme. No es tanto una pregunta como una afirmación. «Tú tampoco», respondió Sofía, su voz suave como un aliento. Mateo no respondió. Levantó el tequila a la boca, dio un pequeño sorbo y siguió mirando a la distancia. Era la primera vez que estaban cerca sin hablar de trabajo, de números, del traidor, de la conspiración. Solo dos personas que no podían dormir, de pie una al lado de la otra en la oscuridad. Sofía no sabía qué la impulsó a decir lo que estaba a punto de decir. Tal vez fue la oscuridad, tal vez fue el agotamiento, tal vez fue porque por primera vez en su vida sintió que alguien podría escuchar sin juzgar. «Mis padres murieron en un incendio cuando yo tenía 8 años», dijo, su tono extrañamente tranquilo, como si contara la historia de otra persona. «Gracia y yo crecimos en el orfanato de Santa María. Solo nos teníamos la una a la otra. Hace 3 años amé a un hombre. Pensé que sería mi nueva familia, pero me golpeó hasta que casi muero. Después de eso, ya no confié en nadie». Sofía se detuvo a esperar. No sabía por qué compartía esto con un jefe de la mafia que acababa de conocer hacía menos de una semana. Pero de alguna manera, decirlo en voz alta la hacía sentir más ligera. Mateo permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego habló, su voz baja y distante, como si hablara para sí mismo más que para ella. «Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 19 años. Tuve que hacerme cargo de todo, convertirme en el hombre que odiaba». Hizo una pausa, tomó otro sorbo de tequila, como si necesitara el alcohol para seguir adelante. «Mi hermano menor, Ricardo, murió hace 8 años en un tiroteo. Solo tenía 22». Sofía sintió que se le oprimía el pecho. Había leído sobre Ricardo en los archivos que había estudiado, pero escuchar a Mateo decir el nombre de su hermano con esa voz fue la primera vez que realmente comprendió el dolor que había llevado consigo durante todos esos años. «Lo siento», susurró. «No», interrumpió Mateo, su voz aguda. «No necesito disculpas. Necesito averiguar quién es el responsable. Han pasado 8 años. Todavía no lo he descubierto». El silencio los cubrió de nuevo. Sofía miró a Mateo y por primera vez no vio al jefe de la mafia frío, poderoso y aterrador. Solo vio a un hombre cansado que cargaba demasiado para que una persona lo soportara sola. «¿Me tienes miedo?», preguntó Mateo abruptamente, sin mirarla aún. Sofía pensó por un momento antes de responder. «Al principio sí. Ahora tengo más miedo por ti». Mateo se giró para mirarla, la sorpresa destellando en sus ojos grises. «¿Miedo por mí? No tienes a nadie en quien puedas confiar», dijo Sofía, suave pero con certeza. «Eso es lo más aterrador del mundo». El silencio se extendió. Luego, Mateo la miró de nuevo y a la luz de la ciudad proyectada hacia arriba, Sofía vio algo que nunca antes había visto en esos ojos grises helados: cansancio, soledad y una amenaza de esperanza tan frágil que temió que si miraba demasiado tiempo, desaparecería. «Quizás», dijo suavemente,
casi un susurro. Ahora sí. No dijeron nada más, simplemente se quedaron allí, hombros casi rozándose, observando cómo la ciudad de Chicago despertaba lentamente mientras el amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Pero algo había cambiado esa noche. La pared invisible entre ellos, la pared construida con dolor, sospecha y cicatrices que nadie podía ver, se había agrietado. A la mañana siguiente, cuando el sol ya estaba alto y Chicago había comenzado a zumbar con bocinas de coches y pasos apresurados, Sofía se sentó sola en la oficina. Mateo le había reservado. Frente a ella había una gruesa carpeta que contenía todo lo que había descubierto durante días y noches sin dormir. La evidencia completa, imposible de negar, imposible de explicar. Había impreso cada correo electrónico encriptado entre Ricardo López y la gente de Damián Kosaf. Había extraído cada orden de transferencia con la firma digital de Ricardo. Había elaborado un resumen que mostraba 19 millones de dólares desapareciendo a través de una empresa fantasma en las Islas Caimán durante 3 años. Todo estaba en esa carpeta, limpio, claro, despiadado como una sentencia de muerte. Sofía apretó la carpeta contra su pecho y sintió que sus manos temblaban. Sabía que cuando se la entregara a Mateo, destrozaría lo último en lo que él todavía confiaba en este mundo. Ricardo López no era solo su mano derecha. Era el hombre que había estado a su lado durante 10 años en batallas, peligros y roces con la muerte. Y ahora Sofía estaba a punto de demostrar que todo había sido una actuación, pero no podía ocultarlo. No a él. No después de todo lo que había sucedido entre ellos en el balcón anoche. Sofía respiró hondo, se puso de pie y salió de la habitación. Caminó por el largo pasillo, pasando junto a costosas pinturas y exuberantes plantas verdes, hasta que se detuvo en la puerta de roble de la oficina principal. Tocó 2 veces, luego, sin esperar respuesta, empujó la puerta y entró. Mateo estaba sentado detrás de su escritorio, con la cabeza gacha sobre una pila de papeles, pero levantó la vista al oír el sonido. Sus ojos grises se posaron en ella, luego en la carpeta que tenía en las manos. Y Sofía vio algo parpadear en su rostro, como si ya supiera lo que venía, como si se hubiera estado preparando para este momento durante mucho tiempo y aún no estuviera listo para enfrentarlo. Lo encontré, dijo Sofía, forzando su voz a mantenerse tranquila a pesar de que su corazón latía con fuerza. Está todo aquí. Se acercó y dejó la carpeta sobre el escritorio frente a Mateo. Luego retrocedió y se quedó allí esperando. Mateo miró la carpeta durante mucho tiempo sin tocarla, como si negarse a abrirla pudiera hacer que lo que había dentro fuera irreal. Luego, por fin, extendió la mano y pasó a la primera página. Sofía observó su rostro mientras leía. Página 1, página 2, página 3. Su rostro se fue desvaneciendo lentamente, como si la sangre se le fuera del cuerpo. Apretó la mandíbula tan fuerte que se le notaba el músculo temblar debajo de la piel. Su mano empezó a temblar mientras pasaba a las páginas de correos electrónicos, las órdenes de transferencia, los números que no se podían negar. Ricardo López, el nombre aparecía en cada página, su firma digital en cada transacción. 3 años, 19 millones de dólares, todo fluyendo directamente al bolsillo de Damián Kosab. El silencio se extendió, doloroso y pesado. Sofía podía oír el tic-tac del reloj de pared, el viento fuera de la ventana, el latido de su propio corazón en su pecho. Pero Mateo no hablaba. Se quedó allí leyendo cada página, cada línea, como si buscara una grieta, un error, una razón para no creer lo que sus ojos le decían. De repente, se puso de pie. El vaso de tequila sobre el escritorio fue golpeado, volando directo contra la pared. El cristal se hizo añicos. El licor salpicó como sangre. 10 años, rugió Mateo, su voz llena de dolor y rabia. Confié en él durante 10 años. Golpeó la mano contra el escritorio con tanta fuerza que toda la habitación pareció temblar, respirando con dificultad. Los hombros temblaban. Los dedos agarraban el borde del escritorio como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Luego, como si la fuerza lo abandonara de golpe,
Se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Confié en él, dijo, hueco y lejano, más de lo que confiaba en mí mismo. Sofía se quedó allí sin saber qué hacer. Había visto a Mateo frío, había visto a Mateo peligroso, pero nunca lo había visto así, roto. No por dinero, no por traición en los negocios, sino porque había perdido la fe en el hombre al que había llamado hermano. Sin una palabra, Sofía se acercó y se sentó a su lado. Puso su pequeña mano sobre la de él. La primera vez que se tocaron de verdad, no porque la situación lo forzara, sino porque ella quería que él supiera que no estaba solo. No te equivocaste al confiar, dijo Sofía suavemente, su voz apenas un aliento. Solo confiaste en la persona equivocada. Eso no es tu culpa. Mateo miró su mano sobre la suya, pequeña, cálida, firme. Nada que ver con la frialdad con la que había vivido durante tantos años. ¿Qué hago ahora?, preguntó, sonando como un hombre perdido en el mar. Lo que mejor sabes hacer, respondió Sofía, mirándolo a los ojos. Luchar. Pero esta vez no estás solo. Mateo llamó a Ricardo a su oficina privada esa tarde. Se sentó detrás de su escritorio, la carpeta de pruebas guardada en un cajón, su rostro tranquilo como si nada hubiera pasado. Cuando la puerta se abrió y Ricardo López entró, Mateo incluso le dedicó una leve sonrisa. Ricardo parecía el mismo de siempre, confiado, astuto, con ojos brillantes de lealtad. 10 años al lado de Mateo le habían enseñado a leer el estado de ánimo del jefe, a saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Pero hoy no podía leer nada. ¿Me llamaste, jefe?, preguntó Ricardo, su voz tan normal como siempre. Mateo asintió y le hizo un gesto para que se sentara en la silla frente a él. Quiero hablar sobre el plan para tratar con Damián. Ese bastardo nos dio 72 horas. El tiempo se acaba. Ricardo se sentó, su expresión se volvió seria. Asintió y comenzó a analizar la situación, ofreciendo sugerencias sobre cómo reforzar la seguridad, contactar a aliados, prepararse para el peor de los casos. Su voz era firme, profesional, como si realmente le importara la supervivencia del imperio que había traicionado en secreto durante 3 años. Mateo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas de vez en cuando. La conversación duró casi 10 minutos, tan normal que los hombros de Ricardo comenzaron a relajarse, su postura más cómoda. Quizás pensó que había superado el peligro. Quizás creyó que nadie conocía su secreto. Luego, abruptamente, Mateo preguntó como si no significara nada. Háblame de las Islas Caimán. Silencio. El aire en la habitación se hizo denso como si alguien acabara de aspirar todo el oxígeno. Ricardo se congeló, la sonrisa en su boca se endureció, luego desapareció. Su rostro se volvió blanco como el papel. Jefe, balbuceó, no entiendo lo que quiere decir. Mateo no respondió con palabras. Simplemente abrió el cajón, sacó la carpeta de pruebas que Sofía le había entregado esa mañana y la arrojó sobre el escritorio con un golpe seco y fuerte. 3 años, 19 millones de dólares. Se los pasaste a Damián, dijo Mateo, con voz fría como el hielo. Explica. Ricardo miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Sus manos temblaron mientras la alcanzaba. Hojeó algunas páginas, y lo que vio hizo que la última de sus esperanzas colapsara. Correos electrónicos, firmas digitales, órdenes de transferencia. Cada página tenía su nombre. Cada página era innegable. Se deslizó de la silla, cayó de rodillas al suelo, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No lo entiende, sollozó Ricardo, su voz ahogada. No tuve elección. Él lo sabía, hermano. Sabía lo de Rubén. Mateo se puso rígido como si un rayo lo hubiera golpeado. Rubén, ¿qué estás diciendo? Ricardo rompió a sollozar indefenso, temblaba todo su cuerpo como un hombre con fiebre. Hace 8 años, hermano, ese tiroteo. Fui yo quien disparó por error. Una bala perdida. Juro que no quise hacerlo. Juro que nunca quise que eso pasara. El mundo de Mateo se derrumbó. Por segunda vez en 2 días, por segunda vez en su vida,
¿Tú mataste a mi hermano?, preguntó Mateo. Su voz temblaba de una manera que nadie había oído antes. ¿Tú mataste a Rubén? Ricardo agachó la cabeza hasta el suelo, llorando como un niño. Damián encontró la prueba. Me amenazó. Dijo que si no cooperaba, te lo diría. Me matarías. Estaba aterrorizado, hermano. Estaba aterrorizado. Mateo se quedó allí, mirando al hombre arrodillado a sus pies. El hombre en el que había confiado durante 10 años. El hombre al que había tratado como familia. El hombre que había matado a Rubén. Luego vio a Mateo sufrir durante 8 años buscando a un enemigo. Sin decir una sola palabra, la mano de Mateo fue a su cinturón y sacó una elegante pistola negra. La apuntó directamente a la cabeza de Ricardo, su dedo se posó en el gatillo, y por primera vez en su vida su mano tembló, no por miedo, por dolor, por odio, por una pérdida demasiado inmensa para expresarla con palabras. Sofía estaba fuera de la puerta, viendo todo a través de una estrecha rendija. No intervino. Sabía que era un momento en el que nadie tenía derecho a entrar. Esto era entre Mateo y su dolor, entre él y el hombre que le había quitado al hermano que amaba más que a sí mismo. El silencio se prolongó. Ricardo lloró. Mateo permaneció inmóvil, la pistola aún apuntándole. Luego, lentamente, bajó el arma. No por perdón. Nunca habría perdón para esto, sino porque necesitaba algo más grande que la muerte de Ricardo. Necesitaba a Damián Kosav. «Vas a ayudarme a atrapar a Damián», dijo Mateo, con voz más fría que la escarcha. «Hazlo bien y morirás rápido. Falla y te mantendré vivo el tiempo suficiente para que te arrepientas cada día hasta tu último aliento». Ricardo levantó la cabeza, los ojos enrojecidos y ásperos, su rostro manchado de lágrimas y mocos. Entendió que esto no era misericordia. Esto era una sentencia. La reunión privada tuvo lugar en la habitación más segura del ático. Un lugar sin cámaras, sin dispositivos de escucha. Una habitación cuya existencia solo conocían 3 personas. Mateo se sentó a la cabecera de la mesa, sus ojos grises aún ensombrecidos por la oscuridad de su confrontación con Ricardo unas horas antes. A su derecha estaba Antonio Blanco, su leal capitán de seguridad, el hombre que había seguido a Mateo desde el principio y nunca le había dado una razón para dudar. A su izquierda estaba Sofía, todavía ligeramente temblorosa después de lo que había presenciado en la oficina. Sin embargo, su mirada era firme y no retrocedió ni un centímetro. El plan era simple. Ricardo se pondría en contacto con Damián Kosav y le informaría que Mateo estaba listo para firmar el acuerdo de transferencia de activos. Damián, que había estado esperando este momento durante años, seguramente querría aparecer en persona para presenciar su victoria. Querría ver a Mateo Cruz de rodillas para saborear cada segundo mientras el imperio de su enemigo se derrumbaba. Y ese era exactamente el momento en que se moverían. «Hay una manera de terminar esto sin derramar más sangre», dijo Mateo, su voz baja y sin prisas. «Pero tengo que entregar todo». Sofía lo miró, frunciendo el ceño. «¿Entregar qué?» «Pruebas. Todo lo que tengo sobre Damián a lo largo de los años. Contrabando, lavado de dinero, asesinato. Se lo entregaré a los federales». Antonio Blanco asintió, su rostro grave. «Tengo un contacto en el FBI. Han querido a Damián durante mucho tiempo, pero nunca tuvieron pruebas suficientes para actuar. Si aceptas cooperar, estarán listos inmediatamente». «Hazlo», dijo Mateo, su voz fría como el acero. «No necesito matarlo. Lo necesito vivo en prisión hasta el día de su muerte». Sofía escuchó. Comprendió que no era una decisión fácil. Mateo estaba renunciando a todo lo que tenía. Cada carta bajo la manga, cada secreto a cambio de la caída de Damián Kosav. Estaba apostando todo a una sola jugada. A medida que la reunión se acercaba a su fin, Mateo se volvió hacia Sofía. «Te quedarás aquí mañana. Gracia te necesita». Sofía negó con la cabeza, sus ojos firmes. «Yo empecé esto. Yo lo terminaré». Mateo frunció el ceño, su tono se endureció. «No perteneces a este mundo, Sofía. Esta no es tu guerra». Sofía lo miró sin inmutarse.
Dijiste que pertenecía a él en el momento en que entré en esa sala de reuniones con una bandeja de bebidas en las manos. No cambies de opinión a mitad de camino. El silencio se extendió. Antonio Blanco se aclaró la garganta suavemente y desvió la mirada, fingiendo no presenciar el enfrentamiento entre ellos. Por fin, Mateo exhaló, una leve sonrisa asomando en su boca. Eres la persona más valiente que he conocido y la más estúpida. Sofía sonrió. Por primera vez desde que entró en esta habitación, todas las camareras pobres lo somos. Esa noche, cuando el ático se sumió en la oscuridad y el silencio, Sofía se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando la ciudad de Chicago brillar debajo. No podía dormir. Mañana podría ser su último día. Mañana podría ser el día en que todo cambiara, para bien o para mal. Pensó en Gracia, durmiendo profundamente en la habitación de al lado, en la cirugía ya programada, en el futuro que había soñado para su hermana durante tantos años. No podía morir. No ahora. No cuando Gracia todavía la necesitaba. Un suave golpe hizo que Sofía girara la cabeza. No necesitaba preguntar quién era. Ya lo sabía. Pasa, dijo. Mateo entró, todavía con la misma ropa que había usado durante el día, como si él tampoco pudiera dormir. Se quedó un momento en la puerta, observándola sentada junto a la ventana con la luz de la luna en su cabello, luego se acercó. Mañana, comenzó. Lo sé, respondió Sofía suavemente. Mateo permaneció en silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Si algo sucede, dijo, su voz se tornó áspera. Quiero que sepas que... No terminó. Las palabras se le atascaron en la garganta, como si algo se interpusiera que no podía superar. Mateo Cruz, el hombre que gobernaba Chicago, el hombre cuya mano nunca temblaba al apretar un gatillo, no podía decir tres simples palabras a la mujer sentada frente a él. Sofía se levantó y se acercó a él. Ella levantó la vista, sus ojos verdes brillando a la luz de la luna. Luego colocó su pequeña mano contra su pecho, donde su corazón latía con fuerza debajo de la tela. Dímelo después de que termine, susurró, su voz como un aliento. Dame una razón para que ambos sobrevivamos. Mateo bajó la mirada hacia su mano sobre su pecho, pequeña y cálida, luego hacia sus ojos. No respondió con palabras. En cambio, levantó la mano y cubrió la de ella, agarrándola con fuerza como si temiera que si la soltaba, ella desaparecería. Era una promesa que no necesitaba ser verbalizada, un compromiso que ambos entendieron. Mañana lucharían y sobrevivirían juntos. La misma sala de conferencias del ático, la misma mesa de roble reluciente, el mismo contrato de transferencia de activos, la misma pluma esperando en la página blanca y limpia. Pero esta vez todo era diferente. Mateo Cruz se sentó a la cabecera de la mesa, con el rostro despojado de emoción, sus ojos grises fríos como el acero, templados en el fuego. Sofía estaba en la esquina, con las manos apretadas, su corazón latiendo con fuerza en el pecho, pero sin mostrarlo nunca. Había aprendido a ocultar el miedo al hombre sentado allí. La puerta se abrió y Damián Kosav entró como un rey, pisando territorio recién conquistado. 6 hombres de traje negro lo seguían, con los ojos duros, las manos listas para alcanzar sus armas. Ricardo López caminaba al lado de Damián, actuando a la perfección, su rostro distante y frío, como si nunca hubiera pertenecido a Mateo en absoluto, como si los últimos 10 años no hubieran sido más que una larga obra de teatro. Había actuado sin un solo error. Damián se detuvo en el extremo más alejado de la mesa, frente a Mateo, una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro marcado. Así que por fin lo entiendes, dijo, su voz goteando desprecio. Este imperio será mío. Mateo no respondió. Solo miró a Damián con ojos indescifrables. Luego extendió lentamente la mano y tomó la pluma de la mesa. El aire en la habitación se tensó como un cable a punto de romperse. Damián se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes con la victoria que había esperado años saborear. Quería observar el momento en que Mateo Cruz se rendía. Quería saborear cada segundo, cada minuto de esta sumisión.
Mateo bajó la pluma hacia la página. La punta se cernía a un aliento de la línea de la firma. En ese mismo momento, la puerta se abrió de golpe con un estruendo. FBI, no se muevan. Nadie se mueva. Agentes federales irrumpieron desde todas las direcciones como una inundación incontenible. La puerta principal, la puerta lateral, las escaleras. Llevaban equipo táctico negro, armas apuntando a todos en la habitación, gritos y órdenes resonando en el espacio. Los hombres de Damián reaccionaron por instinto, sus manos volando hacia sus armas, pero fueron abrumados al instante. Los agentes los superaban en número 3-1, y nadie logró disparar un solo tiro antes de que fueran lanzados al suelo y esposados. Damián permaneció rígido en el caos, su rostro palideciendo, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. ¿Qué?, balbuceó. ¿Qué es esto? Mateo se levantó de su silla, tranquilo como si fuera una mañana normal. 47 millones, Damián, dijo, su voz fría como el hielo. Ese es el precio de mi libertad, y también es el precio de tu cadena perpetua. Damián rugió como un animal acorralado. Me traicionaste. Trabajaste con los federales. Solo aprendí de ti, respondió Mateo, con una sonrisa delgada como una navaja. Me enseñaste que en este mundo no hay amigos, solo intereses. Gracias por la lección. Dos agentes esposaron a Damián, y éste no dejó de maldecir y amenazar mientras lo arrastraban. Pero a Mateo ya no le importaba. Sus ojos ya habían encontrado otra figura que intentaba escabullirse por el caos, intentando llegar a la puerta lateral mientras nadie se daba cuenta. Ricardo. Mateo se movió como un rayo, bloqueando al traidor antes de que pudiera poner la mano en el pomo de la puerta. La elegante pistola negra ya estaba en la mano de Mateo, apuntando directamente al pecho de Ricardo. No, gritó Ricardo, con los ojos muy abiertos por el terror. Lo prometiste, prometiste que moriría rápido. Mateo lo miró, el hombre en el que había confiado durante 10 años, el hombre que había matado a su hermano, y luego lo había visto sufrir durante 8 largos años buscando a un enemigo, sin decir una palabra. Lo hiciste bien, dijo Mateo, su voz baja y uniforme. Atrajiste a Damián aquí. Un trato es un trato. Un solo disparo rompió el caos. Ricardo cayó, los ojos aún abiertos, incapaz de decir una palabra más. Los agentes del FBI se giraron para mirar, pero nadie intervino. Se les había advertido sobre esta parte del acuerdo. Había deudas que la ley no podía cobrar, y lo entendieron. Mateo se quedó allí un momento, mirando el cuerpo de Ricardo, sin odio, sin triunfo, solo un vacío inmenso que la muerte no podía llenar. Rubén aún no podía volver, pero al menos se había hecho justicia. Luego se giró, buscando entre el caos, hasta que vio a Sofía de pie en la esquina. Ella estaba allí, con los ojos muy abiertos, pero sin miedo, solo observándolo. Enfrentando su mirada como si intentara entender quién era él realmente. Después de todo lo que había visto, Mateo caminó hacia ella a través de los gritos y el tintineo de las esposas, a través de los restos de un imperio criminal que se derrumbaba en tiempo real. Terminó, dijo, su voz áspera por el agotamiento. Ganamos. Sofía no respondió con palabras, solo asintió, y luego no supo quién se movió primero, pero se abrazaron con fuerza en medio de las ruinas, como dos supervivientes de una tormenta que se encuentran después. Habían pasado 2 semanas desde aquella fatídica noche. Las noticias inundaron cada periódico, cada canal de televisión, cada feed de redes sociales. El jefe de la mafia, Damián Kosav, arrestado en la operación más grande del FBI de la década. Un imperio criminal desarticulado, decenas de criminales procesados. Los reporteros se regocijaron con la historia. Los analistas la diseccionaron. Los expertos ofrecieron comentarios. El público se deleitó con la satisfacción de la justicia. Pero nadie mencionó a Mateo Cruz. Ni una línea, ni una palabra, ni una sola pista de que existiera en todo el caso. Ese fue el trato. Mateo guardó silencio, y a cambio, el FBI lo mantuvo fuera del asunto. Siguió siendo un fantasma en el submundo de Chicago, aún con el poder en sus manos. Pero ahora,
El mayor enemigo ya no acechaba detrás de él. En esos días, Mateo estaba ocupado purgando sus filas, reconstruyendo la organización desde cero. La traición de Ricardo había dejado un agujero enorme, y Mateo ya no confiaba ciegamente en nadie como antes. Investigó a cada persona, cada transacción, cada relación. Antonio Blanco se convirtió en su nueva mano derecha, el hombre leal que había demostrado su valía a través del fuego y la sangre. Pero en medio de todo eso, una noticia hizo que todo se detuviera. La cirugía de Gracia fue un éxito. El médico salió del quirófano con una sonrisa y dijo que todo había salido incluso mejor de lo esperado. El corazón de Gracia había sido reparado. Viviría normalmente, tendría un futuro. Sofía estaba en el pasillo del hospital escuchando esas palabras. Y por primera vez en tantos años lloró, no de pena, no de miedo, sino de felicidad. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se derramaron, y no intentó detenerlas. Su hermana viviría. Eso era todo por lo que había rezado. Gracia se recuperó en una habitación privada en el ático de Mateo, cuidada como una princesa con un médico privado, una enfermera privada y todo lo que necesitaba. El color regresó lentamente a sus mejillas pálidas, y una sonrisa comenzó a regresar a labios que antes habían sido drenados por la enfermedad, y Sofía miró a su hermana, miró la lujosa habitación, miró una vida que nunca se había atrevido a soñar, y supo que era hora de tomar una decisión. Una tarde, mientras el atardecer teñía de oro todo Chicago, Sofía fue a ver a Mateo a su oficina. Él estaba sentado detrás de su escritorio, absorto en papeles como siempre. Ella se paró frente a él, respiró hondo y habló. Mi trabajo está hecho. Gracia está bien. Ganaste. Yo debería irme. Mateo no levantó la vista, todavía concentrado en los papeles frente a él. ¿A dónde? No sé, admitió Sofía. Buscar otro trabajo, volver a una vida normal. Una vida normal, repitió Mateo con algo extraño en su voz. ¿Crees que puedes volver a ser camarera después de todo lo que ha pasado? Sofía guardó silencio. Sabía que tenía razón. Había visto sangre, había presenciado la muerte, había entrado en un mundo del que muy pocas personas salían intactas. ¿Cómo podría volver a mezclar cócteles y sonreír a los clientes como si nada hubiera pasado? Mateo se puso de pie y caminó hacia ella, sus ojos grises fijos en los de ella. Necesito a alguien que siempre diga la verdad, dijo. No por miedo, no por dinero, solo porque es lo correcto. Tienes un imperio entero, dijo Sofía. Puedes contratar a quien quieras. No quiero a cualquiera, dijo Mateo, bajando la voz. Te quiero a ti. Sofía lo miró y comprendió. Le estaba ofreciendo más que un trabajo. Le estaba ofreciendo un lugar a su lado, un punto de apoyo en su mundo, un futuro que nunca había imaginado. No pertenezco a este mundo, Mateo, dijo, y fue la primera vez que dijo su nombre. No, señor Cruz. Solo Mateo. Veo ni Mateo sonrió. Una sonrisa real, sin ocultación, sin frialdad. Perteneces a él desde que entraste en esa sala de reuniones con una bandeja de bebidas. Y si te pillo haciendo algo mal de nuevo, lo espero con ansias. Mateo dijo, por eso te necesito. Sofía lo estudió durante un largo momento, pensando en todo lo que había sucedido, en el camino que la había traído hasta aquí, en Gracia durmiendo plácidamente en la habitación de al lado. Luego asintió. Está bien, pero quiero terminar la carrera de contabilidad, y quiero que Gracia viva aquí hasta que se recupere por completo. Hecho. Y quiero el derecho a decirte que te equivocas cuando lo necesites sin que me disparen. Mateo se echó a reír a carcajadas. El sonido llenó la oficina, extraño y cálido, de una manera que ella nunca le había oído antes. Estás poniendo a prueba mis límites, Sofía Hernández. Lo sé, sonrió. Ese es mi trabajo. Pasaron 6 meses como un sueño que Sofía nunca creyó que le permitirían tener. Terminó el último año de su programa de contabilidad, se graduó con las calificaciones más altas de su clase y se convirtió en la asesora más confiable de Mateo Cruz. No había un título oficial impreso en una tarjeta de presentación, ni una oficina privada con su nombre en la puerta.
Pero todos en la organización sabían exactamente quién era ella. Cuando Sofía Hernández entraba en una habitación, la gente escuchaba. Cuando hacía una pregunta, la gente respondía honestamente. Y cuando decía que había un problema, Mateo lo detenía todo para resolverlo. No se limitó a auditar los libros como acordaron al principio. Cambió la cultura de toda la organización de adentro hacia afuera. Se animaba a los empleados a denunciar irregularidades sin temor a castigos. Por primera vez en la historia de este imperio, decir la verdad no era un acto suicida. Mateo aprendió a escuchar en lugar de solo dar órdenes. Aprendió a pedir opiniones en lugar de imponer decisiones. En las reuniones en las que Sofía se sentaba, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, toda la sala se quedaba en silencio. Otras organizaciones del mundo subterráneo comenzaron a preguntarse, ¿cómo reconstruyó Cruz la confianza tan rápidamente después de la traición de Ricardo? ¿Cómo fortaleció su imperio en solo unos meses? Cada vez que alguien preguntaba, Mateo solo sonreía y señalaba a Sofía. Yo no lo construí, ella lo hizo. Una tarde de finales de otoño, Mateo llevó a Sofía en coche fuera de la ciudad, dirigiéndose a una tranquila zona residencial a más de 1 hora de Chicago. Ella no preguntó a dónde iban, solo observó los árboles cambiando de color pasar por la ventana cuando el coche se detuvo frente a una pequeña y encantadora casa con una valla blanca y un jardín de flores delante. Sofía comprendió que Mateo la llevaba a conocer a su madre. Margarita Cruz era una mujer menuda con el pelo plateado y los mismos ojos grises que su hijo. Los recibió en la puerta con una cálida sonrisa. Abrazó a Mateo con fuerza, luego se giró hacia Sofía con una mirada que parecía una suave inspección. Mi hijo no es tan bueno para ocultar sus sentimientos como él cree, dijo, con un tono burlón. Te menciona en cada llamada. Esta Sofía Hernández. Esa Sofía Hernández. Empecé a pensar que eras una persona imaginaria hasta hoy. Se sentaron en la acogedora sala de estar bebiendo té y comiendo galletas que ella misma había horneado. Margarita le contó a Sofía sobre Mateo de niño, sobre un niño gentil que amaba los libros y odiaba la violencia, sobre los años antes de que llegara la tragedia y lo convirtiera en otra persona. Solía ser el niño más amable, dijo Margarita, sus ojos perdidos en el pasado. Nunca peleaba, nunca buscaba problemas. La vida lo convirtió en la persona que más odiaba. Luego miró a Sofía y sus ojos grises se iluminaron. Pero tú lo estás trayendo de vuelta. Vuelvo a ver a mi hijo en sus ojos, el niño que solía ser. Sofía sintió que las lágrimas le subían, imposibles de contener. Esta era la primera vez en su vida que una madre la miraba con aceptación y amor de esta manera. Había perdido a su madre demasiado pronto. Había crecido sin que nadie le enseñara a ser mujer, a ser amada. Y ahora en esta pequeña sala de estar, encontró lo que había estado buscando durante todos esos años. Gracia fue dada de alta por completo esa semana, sana y llena de vida. Su hermana había cambiado, no solo físicamente, sino también en espíritu. Una noche, las dos se sentaron en el balcón del ático, mirando Chicago, resplandeciente debajo. «Has cambiado», dijo Gracia, inclinando la cabeza mientras estudiaba a su hermana. «Tus ojos ya no tienen miedo». «Tú también has cambiado», Sofía sonrió. «Ahora eres más fuerte». «¿Es por él?», Sofía negó con la cabeza. «Es porque elegí hablar». Gracia guardó silencio por un momento, como si pensara en algo. Luego dijo, su voz pequeña pero orgullosa, «¿Sabes? Cuando estuve en el hospital, yo también hablé una vez». Sofía la miró sorprendida. «¿Sobre qué?» «Una enfermera me dio la medicación equivocada», dijo Gracia. «Lo vi. Le dije al médico. Todos preguntaron cómo me atrevía a decir algo. Les dije que porque mi hermana me enseñó». Sofía abrazó a Gracia con fuerza, incapaz de hablar. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Esta era la verdadera victoria. No dinero, no poder, no derrotar a un enemigo, sino el coraje extendiéndose de ella a su hermana, de una persona a otra, como una pequeña llama iluminando un lugar oscuro. La cena de esa noche en el ático fue para 4 personas.
Sofía, Gracia, Mateo y Margarita. La mesa estaba llena de buena comida, pero más que eso estaba llena de risas e historias. Mateo se sentó allí mirando a su alrededor, y por primera vez en su vida, tuvo algo que se sentía como familia. No una familia de sangre, sino de elección, de amor, de cicatrices sanadas juntos. De regreso después de la cena, mientras caminaban por el pasillo del ático, Mateo extendió la mano y tomó la de Sofía por primera vez en público. Sin esconderse, sin dudar. Ella no se apartó. 9 meses después de aquel fatídico evento, Mateo llamó a Sofía a su oficina privada. Ella entró y lo encontró de pie junto a la ventana, como siempre. Pero había algo diferente en él hoy. Más ligero, más tranquilo, como si un peso invisible finalmente se hubiera liberado. Quiero tu opinión sobre algo, dijo Mateo, girándose y entregándole una gruesa carpeta. Sofía la abrió y hojeó las páginas. Era un plan para expandir negocios legítimos, paso a paso, pasando de operaciones clandestinas a industrias más limpias, bienes raíces, restaurantes, tecnología. Mateo quería cambiar, cambiar de verdad, no solo en la superficie, sino en el núcleo. Sofía leyó cada página cuidadosamente, analizó cada número, luego lo miró. Es un buen plan, dijo, pero le falta una cosa. Mateo levantó una ceja, esperando. ¿Qué? Supervisión, dijo Sofía, dejando la carpeta sobre el escritorio y mirándolo a los ojos. Estás construyendo todo a tu alrededor. Si caes, todo cae contigo. Esa es la debilidad fatal que Damián explotó, y alguien más la explotará si no cambias la estructura. ¿Qué sugieres? Preguntó Mateo, no enojado como ella habría temido una vez, sino curioso y abierto. Un consejo, dijo Sofía, su voz firme. Supervisión independiente. Nadie, ni siquiera tú, toma las grandes decisiones solo, y deberías dar un paso atrás. Mateo guardó silencio. No desaparecer, sino dar un paso atrás, explicó Sofía. Simplemente dejar de ser el centro de todo. Necesitas un sistema que no dependa de una persona, ni siquiera de mí. Mateo la estudió durante un largo momento, y Sofía se preguntó si había ido demasiado lejos. La camarera, que había estado temblando en una sala de espera hacía 9 meses, estaba de pie ahora, diciéndole a un jefe de la mafia cómo dirigir su imperio. Pero en lugar de enfado, Mateo soltó una suave carcajada, dulce y genuina. ¿Sabes? Es la primera vez que alguien me dice que dé un paso atrás y no le disparan por ello. Tengo inmunidad, ¿recuerdas? Respondió Sofía, con las comisuras de los labios levantándose. Mateo asintió como si acabara de tomar una decisión. Bien, formaremos un consejo. Tú liderarás la transición. Solo si es más grande que yo, dijo Sofía, su tono serio. No quiero convertirme en un segundo tú. No quiero que esta organización dependa de una sola persona, ni siquiera de mí. Mateo la miró, sus ojos grises brillantes con algo que parecía orgullo. Ya es más grande que tú. Una semana después, mientras Sofía estaba sentada en su oficina, revisando informes financieros, apareció un nuevo correo electrónico en su bandeja de entrada. Vio el asunto y su corazón se aceleró. El remitente era un joven empleado de la organización, alguien que se había unido solo unos meses antes. El asunto era simple. Encontré algo inusual. ¿Puede alguien revisarlo? Sofía abrió el correo electrónico y lo leyó. No había miedo en las palabras, ninguna disculpa por atreverse a preguntar, ninguna vacilación, ninguna preocupación por las consecuencias. Solo una pregunta sencilla y directa de alguien que creía que decir la verdad era lo correcto. Sofía sonrió, la sonrisa más brillante que había tenido en semanas. Mateo entró en ese momento y la vio sonriendo. Buenas noticias. Sofía giró la pantalla para que él pudiera ver. Alguien acaba de informar de un gasto inusual voluntariamente. Nadie los obligó. Nadie amenazó con dispararles si no hablaban. Mateo leyó el correo electrónico y permaneció en silencio por un largo momento. Luego levantó la vista y Sofía vio algo en sus ojos más profundo que la alegría. Esta es la verdadera victoria, dijo, su voz baja y llena de emoción.
no Damián en prisión. Esto. Sofía asintió y volvió a mirar la pantalla, ese sencillo correo electrónico que contenía tanto peso. El coraje se está volviendo normal, susurró. ¿Qué? Preguntó Mateo. Nada, Sofía sonrió. Solo lo que quiero construir. Había pasado un año desde la noche en que una pluma se cernía sobre una hoja de papel y una camarera lo cambió todo. Sofía Hernández subió al escenario del auditorio de la universidad con una toga negra de graduación, mirando el mar de gente que había debajo. Su nombre acababa de ser anunciado como la graduada con los más altos honores del Departamento de Contabilidad. La joven que había completado el programa en un tiempo récord con las mejores calificaciones de su clase. Al adelantarse para recibir su diploma, sus ojos recorrieron la multitud, buscando rostros familiares, y los encontró. Mateo estaba sentado en la última fila, tratando de no llamar la atención con un sencillo traje negro. Pero cuando sus ojos se encontraron, se puso de pie y aplaudió, sin importarle las miradas curiosas a su alrededor. A su lado, Gracia sonreía y saludaba a su hermana como una niña feliz. Y Margarita, la mujer que se había convertido en una segunda madre para Sofía, se secaba los ojos con un pañuelo blanco, su sonrisa brillante de orgullo y lágrimas. Sofía sintió un nudo en la garganta. Hace un año había sido una camarera pobre con las manos mojadas y un uniforme viejo. Ahora estaba allí, rodeada de gente que la quería, con un futuro abierto ante ella. Después de la ceremonia, en lugar de ir a uno de los restaurantes de lujo que Mateo podía reservar en cualquier momento, Sofía eligió un pequeño restaurante en su antiguo barrio. Sin lámparas de araña de cristal, sin manteles blancos, solo sillas de madera sencillas y el aroma a comida casera que salía de la cocina abierta. Mateo miró a su alrededor, ligeramente sorprendido. ¿Por qué aquí? Porque quiero recordar de dónde vengo, dijo Sofía, sus dos ojos recorriendo las paredes desgastadas con el papel pelado. Y quiero estar agradecida por lo lejos que he llegado. Este es el lugar donde solía soñar con comer cuando era pobre. Cuando tenía que contar cada moneda solo para comprar fideos instantáneos para nosotras dos. Mateo la miró y Sofía se dio cuenta de que su mirada no era la misma de antes. No la mirada de un jefe a su asesora. No la mirada de un hombre cuya vida había sido salvada a su benefactor. Solo la mirada de un hombre que miraba a la mujer que amaba. Ahora estaban oficialmente juntos. No en voz alta. No con declaraciones. No con una fastuosa boda o votos en un altar. Solo dos personas eligiéndose el uno al otro día a día, momento a momento. Mañanas despertándose juntos en una habitación llena de luz solar. Noches hablando en el balcón, viendo la ciudad de Chicago brillar debajo. Momentos ordinarios hechos extraordinarios. El tipo de cosas que ninguno de ellos había creído que llegarían a tener. Mateo había orientado el negocio hacia empresas legítimas, según lo planeado. Todavía había sombras, todavía rincones donde la luz aún no había llegado. Pero cada día, la luz se extendía un poco más, y Sofía era la primera persona a la que recurría para cada decisión importante, la brújula moral que le había faltado durante tantos años. La mañana después de la graduación, Sofía se paró frente al espejo del dormitorio, acomodándose el blazer. Tenía una reunión importante ese día para presentar un informe financiero al consejo que ella había ayudado a establecer. Mateo se acercó por detrás y le ajustó el cuello, sus dedos rozando suavemente la tela. ¿Lista?, preguntó para decirles a una sala llena de hombres de la mafia que están arruinando sus cuentas. Sofía le sonrió a través del espejo. Siempre. Mateo rió. Ese sonido cálido del que se había enamorado la primera vez que lo escuchó. Luego la giró y la miró directamente a los ojos. Sofía. ¿Qué? Mateo guardó silencio por un momento, y Sofía vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Vulnerabilidad, miedo y un amor tan profundo que casi dolía. No era bueno para decir esas cosas. Toda su vida le habían enseñado que la emoción era una debilidad, que amar a alguien significaba darles el poder de destruirte. Pero con ella, él quería ser débil. Con ella querían arriesgarse. Por eso te amo, dijo. Su voz se volvió áspera. Sofía se quedó quieta. Era la primera vez que decía esas palabras.
Durante el último año habían estado juntos, habían compartido todo, pero él nunca las había pronunciado en voz alta. Ella no necesitaba responder. Mateo habló rápidamente, como si temiera que ella lo rechazara. Solo quiero que sepas que... Sofía levantó la mano y cubrió la boca de él, deteniéndolo. Sus dedos temblaron ligeramente, pero su voz era firme. Yo también te amo, Mateo Cruz. Desde hace mucho tiempo. Solo estaba esperando que lo dijeras tú primero. Mateo exhaló como si finalmente hubiera soltado una carga que había llevado toda su vida. Levantó la mano, le levantó la barbilla y la besó suavemente, tiernamente, como la primera vez, como la última vez, como para siempre. Fuera de la ventana, Chicago estaba despertando. Las bocinas de los coches resonaban, la luz del sol se derramaba por las cortinas. La vida continuaba a su ritmo apresurado. Pero en esa habitación, el tiempo se detuvo. Solo había dos personas, dos corazones latiendo al mismo ritmo, y tres palabras que lo cambiaron todo. Un fin de semana por la noche, Sofía regresó al club donde había trabajado una vez. No por nostalgia, no por arrepentimiento, sino porque necesitaba volver a ver el lugar donde todo comenzó, para comprender lo lejos que había llegado. Se sentó en un rincón oscuro del bar, pidió un vaso de tequila y observó. Una joven servía, probablemente apenas de unos 20 años, con el mismo uniforme viejo que Sofía había usado una vez. Sus manos estaban húmedas de lavar vasos, sus ojos cansados por un largo turno. Pero había algo en esa mirada que se negaba a doblegarse. Sofía observó a la chica y sintió como si se estuviera mirando a sí misma hace un año. Sofía recordó esa noche la pesada bandeja en sus manos, la sala de reuniones llena de hombres poderosos con trajes caros, la pluma cerniéndose sobre el papel que decidiría el destino de un imperio. Podría haber guardado silencio. Podría haber dejado la bandeja, haberse marchado y haber vuelto a su vida invisible como si nada hubiera pasado. Nadie lo habría sabido. A nadie le habría importado. Nadie le habría culpado. Era solo una camarera pobre. ¿Quién la escucharía? ¿Quién le creería? Pero no se quedó en silencio. Habló, aunque tenía miedo, aunque temblaba, aunque sabía que abrir la boca en esa habitación podría ser lo último que hiciera. Y todo cambió. Sofía comprendió entonces que la vida no cambia por grandes decisiones. Momentos gloriosos que la gente escribe en los libros de historia. La vida cambia por pequeños momentos, cuando elegimos hablar en lugar de callar, cuando elegimos ver en lugar de pasar por alto, cuando elegimos el coraje en lugar de la seguridad. Sofía no era una heroína, era solo una mujer corriente con sus propias cicatrices y miedos que eligió hacer algo extraordinario en un momento corriente. Y eso fue todo lo que se necesitó. El sonido de pasos familiares la hizo girar la cabeza. Mateo entró al club. Sus ojos grises recorrieron la multitud hasta encontrarla en el rincón oscuro. Se acercó, se sentó a su lado y pidió la misma bebida sin mirar el menú. Se sentaron en silencio un rato. Dos personas que habían atravesado el infierno juntas y habían encontrado el cielo al otro lado. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo, mirándola con una ternura que solo ella llegaba a ver. Sofía lo miró, el hombre al que había salvado, el hombre que la había salvado a ella, el hombre que amaba. Pienso, dijo suavemente, que a veces una pluma que no cae puede cambiarlo todo. Mateo la miró, luego miró alrededor del club donde todo había comenzado. No la pluma, dijo, su voz baja y segura, la que sostenía la bandeja. Sofía sonrió. Quizás. Se sentaron allí bebiendo en un ambiente cómodo y tranquilo, observando a la joven camarera moverse entre la multitud con manos rápidas y ojos cansados que aún no se rendían. Y Sofía pensó que tal vez algún día esa chica también hablaría. Vería lo que otros pasaban por alto. Cambiaría la vida de alguien con un momento de coraje. Porque el coraje no pertenece a los héroes de cuentos de hadas. El coraje pertenece a la gente corriente. Personas que se levantan cada día con miedo y aún así eligen hacer lo correcto. Personas como esa joven camarera. Personas como Sofía hace un año. No dinero, no poder, no armas, solo una mujer. Un momento de coraje y la elección de creer que su voz tenía valor.
Eso fue lo que salvó un imperio. Y más que eso, salvó dos almas. En la vida, los mayores puntos de inflexión rara vez vienen con ruido o aplausos. Llegan en silencio a través de pequeños momentos donde elegimos si callar o hablar. Esta historia nos recuerda que la bondad no siempre es suave y el coraje no siempre es ruidoso. A veces el coraje se parece a prestar atención cuando los demás tienen prisa, como hacer una pregunta más cuando todos los demás están cansados, como creer que tu voz importa incluso cuando el mundo te dice que no. La bondad no pertenece a los títulos, la verdad no pertenece a los poderosos, y la esperanza no pertenece solo a quienes ya están ganando. Pertenece a cualquiera que esté dispuesto a levantarse con honestidad, incluso cuando el miedo susurra que el silencio es más seguro. Así que aquí tienes una pregunta. ¿Alguna vez notaste algo mal pero te quedaste callado? ¿Qué podría haber cambiado si hubieras hablado? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otra persona a encontrar su voz. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, dale a la campana de notificaciones para no perderte la próxima. Juntos, podemos seguir contando historias que nos recuerdan el poder de ser humanos. Gracias por ver. Gracias por escuchar. Y gracias por creer que las voces pequeñas pueden hacer temblar a los poderosos.